Bueno, bienvenidos a este pequeño coloquio ambiental del cual les hablaremos sobre la parte 4 del libro de Karina Hort titulado El desarrollo del Cenozoico a partir de la biota terrestre y acuática de acuerdo a los registros fósiles. Eh, en compañía con mis compañeros del programa de Ingeniería Ambiental pertenecientes al semillero de CIGEAM, mi nombre es Heider Zapata y damos inicio a nuestra pequeña intervención y esperamos sea de su agrado. Bueno, continuando con la pequeña intervención, tenemos lo que es una revisión de la fauna de mamíferos y aves del terciario de la Amazonía Occidental. Los vertebrados terrestres proporcionan pistas importantes sobre la evolución de la fauna del Cenozoico tardío en Sudamérica, y en particular sobre la historia del Neógeno tardío de las tierras bajas de la Amazonía. Se han recuperado numerosos mamíferos fósiles de afloramientos de la cuenca de drenaje del río Juruá, Pures y Acre, en convergencia con las fronteras de Brasil, Perú y Bolivia. La mayoría de estos fósiles provienen de la formación de Solimoes superior en el Mioceno tardío, en los estados de Acre y en la Amazonas en Brasil, así como en las regiones adyacentes de Bolivia y Perú. Bueno, continuando tenemos lo que es la fauna de los mamíferos terrestres y aves en la Amazonía de tierras bajas. Teniendo en cuenta esto, nos dice que proporciona información importante sobre las características de la fauna del Paleógeno en latitudes y elevaciones bajas en la Sudamérica tropical. La edad del Eoceno y Oligoceno de los fósiles se deduce de la etapa evolutiva de los mamíferos abundantes, aunque los roedores, marsupiales y molungulados tienen afinidades inciertas. Los roedores pueden estar entre los más antiguos conocidos en Sudamérica, con representaciones pequeñas y braquidontes de corona baja. Y quedó así. Bueno, continuando tenemos lo que son mamíferos y aves del Mioceno tardío del Solimões en la formación del suroeste de Brasil. La fauna terrestre fósil de la formación de Solimoes fue muestrada exactamente en decenas de localidades situadas a lo largo de las riberas de los ríos y en los cortos de caminos del suroeste de la Amazonía. Esta fauna, también denominada fauna vertebrada del Acre, contribuye al conjunto más diverso de la Amazonía occidental del Mioceno tardío. La fauna del Acre está denominada por grupos de ungulados endémicos que fueron diezmados tras la aparición de inmigrantes ungulados y carnívoros norteamericanos durante el periodo del Neógeno tardío. Claro, Bueno, continuando tenemos lo que es la tabla 15.1 que nos habla de algunos tetrápodos en la formación del arco de Brasil en el Mioceno tardío. Aquí tenemos algunas especies que son serpientes del género Squamata, algunas aves, algunos marsupiales y algunos cenartos, como lo son armadillos y, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, estas son algunas representaciones de algunos de los géneros mencionados. Tenemos lo que son las serpientes del género Ophidia y Lancertilia, algunos marsupiales como lo es Didelphis y algunos armadillos o mamíferos, el cual es el Octodopus puruensis. Bueno, aquí también tenemos algunos roedores, entre los cuales destacamos lo que es el Dinominidae y algunos primates que habitaron durante esta época. Aquí tenemos algunas especies del género Atelidae. Bueno, la fauna del Peba es del Mioceno medio tardío y los principios del Mioceno tardío. Los cenatros presentan arcos neurales en vértebras cervicales y torácicas, mientras que estas características es generalmente rudimentaria en la región lumbar. En cuanto a su distinción, los osos hormigueros carecen de dientes, mientras que otros cenatros tienen dientes que son rotores, sin nariz, y se clasifican como ipsoclodontes, es decir, que carecen de esmalte, excepto en el caso de las especies del Utaetus. Bueno, Stanley y Ranci describieron material craneal de un pequeño megaloquideo notroterino del Acre, mientras que varios ejemplares de notroteros de la localidad de Talisma indican un estilo de vida arbóreo. En esta región se reconocieron dos tipos de Didelphis no identificados y Didelphis solimoensis, descritos por Kosoul en 2006. Se considera las especies más antiguas y pequeñas dentro del género, mostrando las similitudes con Didelphis marsupiales.
Hola a todos, mi nombre es Karen Coronel y pues continuando con nuestra exposición les voy a hablar un poco sobre la fauna de cocodrilos y tortugas neógenas en el norte de América del Sur. Primero que todo, pues dándoles un poco de contexto, se dice que pues durante el Mioceno, hace aproximadamente 23 a 25 millones de años, nuestra región amazónica no era como hoy actualmente la conocemos. Esta pues estaba conformada por un sistema eh, lleno de lagunas y lagos. Este pues se denominaba que era en sí el sistema de Pebas. Por ello pues se dice que en este ecosistema, en ese entonces, lo que fueron los cocodrilos y tortugas proliferaron pues porque este ecosistema se adaptaba a sus necesidades. Entonces, en sí, en eso es lo que nos vamos a basar en esta presentación. Entonces, pues nosotros vamos a hablar también acerca de los fósiles que fueron encontrados en Sudamérica pues, de estas especies de cocodrilos y tortugas en ese entonces. Como les venía mencionando, entonces tenemos como introducción que pues como se observa en la gráfica, podemos decir que pues en comparación con todos los otros periodos que existen, el Mioceno fue en sí el tiempo que estas especies de cocodrilos y tortugas pudieron diversificarse. Entonces, pues con base a este libro, el de Karina Hor, nos menciona que aproximadamente existían de 23 a 30 especies de cocodriliformes. Y pues enfocándonos en sí en los lugares donde se llegaron a encontrar estos especímenes, tenemos como primero el grupo Honda, que está ubicado en Colombia. Se dice que pues aquí se encontraron un promedio de más o menos 8 especies de cocodrilos y pues dentro de ellos se encontraron a era Purusaurus neivensis. Este pues se consideraba que era uno de los cocodrilos más grandes que lograron existir en lo que fue en el periodo del Neógeno. Enseguida, pues tenemos la formación Solimoes, que pues se dice que aquí se encontraron algunos fósiles de especies como el caimán brevirostris, que pues se decía que era un tipo de cocodrilo de hocico grande, ancho, especializado pues para filtrar su alimento. Y por último, pues tenemos la formación Urumaco, que esta se encuentra ubicada en Venezuela. Aquí pues se encontraron algunas especies de cocodrilos de tipo Purusaurus y pues adicionalmente también se encontró una de las tortugas más grandes que habitaron también en el Neógeno. Esta era Stupendis. Se decía que era una tortuga que tenía un tamaño de promedio de su caparazón de 3 metros pues de largo. Ahora, pues continuando, aquí podemos evidenciar algunos de los fósiles que fueron encontrados en los anteriores lugares que mencioné. Como se observa en la primera imagen, se encontró el cráneo de un caimán brevirostris. Esto pues en la formación Urumaco. Enseguida, pues tenemos en la segunda imagen el holotipo de Murusachus, pues en la formación Urumaco. Y en la tercera imagen tenemos el molde del cráneo del Purusaurus brasiliensis. Pues del cocodrilo de aproximadamente 13 metros de largo. Aquí pues se observa en la imagen, en la última, que pues tenía una mandíbula muy grande y pues sus dientes en sí eran muy grandes. Ahora, pues enfocándonos más específicamente en cuáles fueron las especies que en sí habitaron en el Neógeno en cuanto a cocodrilos, pues tenemos que como primero a los gavialoides, que estos pues eran considerados un tipo de cocodrilo piscícoro, pues porque como se observa en la imagen de arriba,
Este era un tipo de cocodrilo que tenía su hocico muy largo y a su vez reducido. Entonces, esto les permitía, cuando estaban cazando, atrapar con mayor facilidad a los peces. Estos pues se decía que se encontraban en la Amazonía y en el Caribe. Enseguida, pues en nuestro ítem 2 tenemos a los sabecios. Eh, estos eran un tipo de cocodrilo terrestre. ¿Por qué? Pues porque como observamos en la imagen, este tipo de cocodrilo tenía un hocico muy como apretado y pues tenía a su vez sus patas más largas. ¿Esto para qué? Pues para permitirles correr pues, en el suelo, en la tierra, y pues facilitarle el proceso de cazar pues, los mamíferos. Adicionalmente, pues también tenemos a los caimaninos y a los cocodrilidae, que estos pues son en sí los cocodrilos que hoy en día todavía encontramos. Y por último tenemos a Purusaurus, que este pues es el gigante del Mioceno, como mencioné anteriormente. Este es uno de los cocodrilos más grandes debido pues a su tamaño, que mide aproximadamente 13 metros, así como se observa en la imagen en comparación a un carro, es muy grande y pues se decía que este era uno de los depredadores alfa en sí, que pues dominaba en el periodo del Neógeno. Aquí pues podemos observar un árbol filogénico calibrado en el tiempo para los caimanes y los cocodrilos. En esta gráfica pues logramos entender la evolución y la diversificación de estas especies a lo largo de millones de años. Aquí pues como observamos en la figura, en el eje vertical de la izquierda tenemos la escala de tiempo en millones de años, desde el Cretácico hasta pues hoy en día. Podemos notar que en muchas de estas franjas algunas especies aparecen y desaparecen. Los círculos negros pues nos marcan el rango de tiempo en el que se han encontrado los fósiles en de cada especie. Por ejemplo, en el de Purusaurus, que ese pues es uno de los cocodrilos más grandes que ha existido, que pues se lo encontró durante el Mioceno. Y también algunas especies como el caimán baracare, que este sigue existiendo en sí en la actualidad, lo que indica pues que ha logrado adaptarse a los cambios ambientales que hubieron pues en ese entonces. En esta diapositiva pues observamos una línea de tiempo con diversas especies de caimanes y cocodrilos que han existido en Sudamérica, desde especies extintas que vienen desde el Eoceno, el Mioceno, y hasta algunas que todavía existen hoy en día, o sea, después en el Pleistoceno. En la parte de arriba pues encontramos las especies extintas, como Orthogenisuchus olseni, que este pues es un caimán primitivo, y pues algunas otras especies también del género Maurosuchus, que pues se caracterizaban por tener un hocico ancho y plano, adaptado pues para filtrar su alimento en el agua. Enseguida pues tenemos también en la segunda vaga del medio eh, unas especies de cocodrilos que existieron en sí en el Mioceno. Aquí pues se resalta lo que es Purusaurus brasiliensis. Este pues porque, como les había venido mencionando, este era uno de los cocodrilos más grandes que existían. Aquí pues una pequeña diferencia en comparación con los cocodrilos que habían en el Eoceno, pues son sus características en sí acuáticas y en sus tamaños, porque en ese entonces estos especímenes medían aproximadamente algunos 13 metros de largo. Pero cuando ya fuimos pasando ahora al Pleistoceno, pues se dice que estas especies, pues por el cambio que hubo del sistema de Pebas al sistema de técnicamente ríos, causó que pues estos cocodrilos se adaptaran y en su mayoría disminuyeran su tamaño. Aquí pues en el Pleistoceno, algunas especies actuales, podemos mencionar lo que es el cocodrilo del Níger, que
pues lo podemos visualizar aquí en la parte última de nuestra línea de tiempo. También pues tenemos al caimán yacare, que pues junto con él podemos identificar que pues han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Técnicamente pues demostrando que ha tenido un éxito evolutivo. Además pues de los cocodrilos, también las tortugas formaron un papel muy importante en lo que fue en los ecosistemas del Neógeno. Se dice que pues en Sudamérica las tortugas estaban representadas por dos grandes grupos. El primero pues era de las tortugas similares a las actuales de Podocnemis, que es la imagen que observamos en la parte izquierda. Y el otro género, el otro gran grupo son los de Chilida, que este está representado por la tortuga que hoy en día todavía encontramos, que es mata mata, que es la que observamos en la parte derecha pues, de la presentación. Además pues, de estas tortugas, se menciona que durante el Neógeno también existió una tortuga de gran tamaño. Esta se llamaba pues Stupedelmis. Se decía que medía pues aproximadamente 3 metros de largo su caparazón, que pesaba pues aproximadamente 1 tonelada, y pues aquí podemos observar en sí como una representación gráfica del tamaño con relación pues, al de una persona y una tortuga pues convencional de hoy en día. Y pues aquí se nota en sí la gran diferencia de tamaño. Con ello, pues podemos decir que estos fósiles nos muestran que en el pasado los ríos sudamericanos estaban conformados por ecosistemas ricos y biodiversos con animales de gran tamaño. Y ahora, pues hablando un poco sobre los cambios ambientales que hubieron en el Neógeno, pues aquí vamos a hablar técnicamente en dos tiempos, durante el Mioceno medio y hacia el Mioceno tardío. En el Mioceno medio, pues como hemos venido hablando, hace aproximadamente 16 a 11 millones de años, pues Sudamérica se encontraba denominada por el sistema de Pebas, ¿no? Sus lagos y lagunas, todo ahí interconectado. Y pues era un ecosistema que en sí favorecía lo que era a las especies de tortugas y cocodrilos en ese entonces. Pero a medida que fue pasando el tiempo hacia el Mioceno tardío, cuando empezó a drenarse lo que fue el sistema de Pebas por el levantamiento de las cordilleras, causó que pues las especies de cocodrilos y tortugas que existían tuvieran una afectación en lo que fue en su distribución y pues cambiando lo que fue sus poblaciones. Y ahí fue lo que causó que algunas de ellas se extinguieran y algunas de otras pues lograran adaptarse y pues sobrevivir al cambio del ecosistema al que se estaban enfrentando. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque pues este cambio favoreció en sí a nuestra fauna acuática. Y pues al momento de que hubo el levantamiento de los Andes, este bloqueó en sí lo que fue la salida del agua hacia el Caribe y dirigió el drenaje hacia el Atlántico. Esto pues facilitando en sí lo que fue la formación del río Amazonas moderno en el Pleistoceno. Y pues este cambio transformó la región en un ecosistema de humedales pues a un sistema de ríos, lo que impactó pues a las diferentes especies de cocodrilos y pues tortugas. Ahora pues dando como concluido el tema sobre las especies de cocodrilos y tortugas presentes en el Neógeno, les voy a dar la palabra a mi compañera que nos va a hablar sobre la fauna de peces y pues que se encontraban en el Neógeno amazónico. Hola, mi nombre es Derly Cuesvas y en el capítulo 17 hablaremos sobre la fauna íctea del Neógeno en la Amazonía. Para parte introductoria del capítulo 17, tenemos que los fósiles muestran que la fauna de peces de agua dulce sudamericana ya era moderna en el Mioceno medio, con una diversificación clave entre el Cretácico superior y el Mioceno, hace aproximadamente 60 millones de años.
Eventos posteriores entre el Mioceno y el Oligoceno tuvieron poco impacto en la diversidad a gran escala. Aunque hubo extinciones locales en zonas periféricas, no se registraron extinciones mayores de linajes cercanos a los actuales. Los ensambles fósiles de Pevas, Acre, La Venta y Urumaco revelaron una fuerte conexión hidrológica y biótica en los megahumedales del Mioceno, con peces exclusivamente de agua dulce, sin evidencia clara de influencia marina o salobre. Hoy en día en el Amazonas contamos con más de 2.000 especies descritas y continuamente se siguen descubriendo más especies, a comparación de Missouri y Mississippi, que se registran 328 especies, y a Europa, que se registran 325 especies. Esto pues nos denota que dentro de la Amazonía hay una gran diversificación y se encuentran pues bastantes especies de peces. En la parte posterior de la diapositiva tenemos tres imágenes. La primera pertenece a los bagres o siluriformes, la segunda pertenece a los caraciformes y la tercera pertenece a los gimnotiformes. Aquí tenemos una imagen de los quillifi, de los cuales hacen parte los peces anguila eléctrica, las pirañas, las tetras, el arowana y el pirarucú. En esta figura se muestran los fósiles de especímenes modernos de peces de la Amazonía. Como primero pues tenemos el bagre locárido o Acanthicus. Esta es la espina de la aleta pectoral derecha en la vista dorsal. Esta fue hallada en Pucallpa, Perú. En el B tenemos un ejemplar moderno de Acanthicus ixtris. En el 2 tenemos un ejemplar del bagre pseudopimelódido, que pues esta es una espina de aleta dorsal de la vista anterior. En el D tenemos un ejemplar moderno de Cephalocirrus nicrigaudus, de un tamaño de 310 milímetros. Esto fue hallado en la localidad del Río de Lagua, en Surinam. De tercero tenemos el bagre pimelódigo zúngaro. Esto es un hueso mesomoideo de la vista dorsal. En el F tenemos un ejemplar moderno zúngaro en la localidad de Guyana. En el cuarto tenemos un bagre dorado Oxydoras. En la G se muestra el hueso mesomoideo de vista dorsal. En la H tenemos un ejemplar moderno Oxydoras niger. En el quinto tenemos un cerrasalmido, un colosoma. En la I son sus mandíbulas inferiores y dientes de vista lateral. Y por último tenemos en la J un ejemplar moderno de Colosoma macroponum en la localidad de la Amazonía brasileña. En esta figura podemos ver el mapa del norte de Sudamérica, que representa los yacimientos fósiles y las faunas del Neógeno analizados en el texto. En CS tenemos la formación del Castillo, que esta es de agua dulce y marino, que hace parte del Mioceno temprano. En HG tenemos el grupo Honda, que es la fauna de La Venta, que es de agua dulce y hace parte del Mioceno medio. En LM tenemos las formaciones de Loyola, Guapán y Mangán, cuenca fauna de agua dulce. Hace parte del Mioceno medio y tardío. En RA tenemos a Solimoes o formación del Pevas madre de Dios, que hace parte de la fauna del río de Acre, y esta es de agua dulce, que hace parte del Mioceno tardío. En SP tenemos la formación del Solimoes y Pevas. Esta es de agua dulce y hace parte del Mioceno temprano. Y UF, que es la formación del Urumaco, que es de agua de origen dulce y marina, que hace parte del Mioceno tardío.
Por último, UQ, que probablemente es la formación del Solimoes y Pevas, de fauna de Utuquina. Esta es de agua dulce, del Mioceno medio y tardío. En esta imagen contamos con la secuencia taxonómica de registros publicados y algunos registros nuevos que muestran los nombres y edades de faunas con hábitat inferido a partir del entorno geológico o faunístico, y pues la comparación de estos con los parientes existentes actualmente. En la parte superior tenemos la clase, el orden y la familia, asimismo pues en secuencia. En la siguiente parte tenemos el nivel más bajo de identificación reportado o recientemente determinado aquí. También tenemos la edad, eh, si hace parte del Mioceno temprano, medio o tardío. Y también tenemos los parientes modernos y las anotaciones que hacen parte de cada taxonomía. Como primero tenemos a los condrictios o caraciformes y cada una de sus familias o especies. Tenemos también descritas las especies de lamniformes, de los cuales hacen parte los odontide, que pues estos son los grandes tiburones blancos. Y también tenemos los miliobatiformes, de los cuales hacen parte las rayas. También tenemos las especies de pristiformes o pristide, que hacen parte de los peces sierra, los richnobatiformes y los agnipterigios, de los cuales pues hace parte la familia de los osteoglossiformes, en los cuales actualmente se encuentra la arapaima, que es bastante representativa de acá del Amazonas, o pirarucú. Tenemos los caraciformes. Como conclusiones del capítulo 17 tenemos que el origen de la diversidad se debió a dos procesos, el de especiación y el de extinción. La especiación aumentó el número de especies y la extinción eliminó poblaciones locales, por ejemplo en el Magdalena y en Maracaibo. Las causas geológicas de la especiación: el levantamiento de los Andes, que aisló sistemas fluviales, favoreciendo la especiación, y los cambios climáticos y pérdida de conectividad redujeron la diversidad en zonas periféricas. La estabilidad amazónica equivale a una baja extinción, ya que hay factores que protegen la biodiversidad, como hábitats diversos. Entre estos tenemos los ríos, lagos y planicies inundables. El clima dentro de la Amazonía es estable, es decir, no hay cambios bruscos, y tampoco se cuenta con perturbaciones tectónicas recientes, lo que da como resultado que la Amazonía retiene especies antiguas, aunque no tenga especiación acelerada como en los lagos africanos. Dentro de la evidencia fósil que se encontró en el capítulo 17, tenemos que fue de aproximadamente hace 15 o 5 millones de años, y esto hace parte del Mioceno. Ya existían peces modernos como la arapaima, pirañas y tambaquí. Muchas de las familias que se originaron en el Cretácico al Paleógeno, pues a estas hacen referencia a hace pues más o menos 65 millones de años. Los fósiles claves encontrados en Colombia y Venezuela pues hacen parte los de Colombia de la Venta y los de Venezuela de Urumaco. Estos muestran que la fauna amazónica antes estaba más extendida. Y pues como conclusión ya final, esto nos da a entender que no fue en el Pleistoceno y que pues la diversidad actual no se debe a eventos recientes. Para el capítulo 18 hablaremos sobre la fauna invertebrada acuática de la Amazonía y su desarrollo en los últimos 30 millones de años. Dentro de este capítulo pues se muestra en esta figura las regiones biogeográficas de moluscos de América del Sur actualmente y las localidades de faunas fósiles discutidas en el capítulo. En la primera pues tenemos el sistema de Pevas, en la segunda la llanera, en la tercera la Sira, en la cuarta la cuenca Bacín, en la quinta
Luja, Malacatos Vecín. En la sexta, la formación de Solimoes en la región de Juruá. En la séptima, la formación de Solimoes en la región de Acre. Y en la octava, la cuenca del río Paraná en La Plata. En esta figura se muestra la diversidad de invertebrados en el sistema de Pebas, representada con barras horizontales que indican el número de especies. Se destacan los tres géneros más diversos basados en su distribución estratégica. Los datos estratigráficos y de moluscos provienen de Wesselin del 2006. Las biozonas superiores de formación de Pebas se han ajustado para coincidir con una edad de terminación aproximada de 11 millones de años. Las abreviaturas corresponden a aquinnense, burdiganense, laguiense, serravillense, tortoniense y zonas de moluscos o zonas de ostrápodos. En este gráfico pues pueden observar la diversidad representada de moluscos, también corregida por el tamaño de muestra en cada zona estratégica. Las especies endémicas se indican en gris oscuro y las no endémicas en gris claro. Tenemos las especies ciprides, los diris y los pachidón. Pues esto nos hace ver que gracias, digamos, a las alzadas o subidas de marea que hicieron que la agua salada del mar subiera y se juntara con la agua dulce del río, pues hubo a haber un gran proceso de especiación. En esta imagen miraremos la evolución geológica en el sistema de Pebas lacustre de Bivalvia. Aquí se muestra la diversidad morfológica de los Pachydontidae en la formación de Pebas con especímenes principalmente de Loreto, Perú. Estos fueron datos adicionales en Wesleyan 2006. Esta escala que se maneja dentro de la imagen es de 2 milímetros. Dentro de la A a la C tenemos un Pachydon obliquus, dentro de la D a la E tenemos un Pachydon cuncatus, dentro de la F a la G un Pachydon amazonista, dentro de la H y la I una Exolorbuta dispar, dentro de la J la Stomia papiria, dentro de la K a la N tenemos la concéntrica galva concéntrica. Pues esto o esta diversidad refleja las adaptaciones a distintos nichos ecológicos en el ambiente pebasiano. En esta figura se demuestra la evolución ecológica de los gastrópodos. Muestra la diversidad morfológica de los Cotylopoidi en formación de pebas, con especímenes principalmente también de Loreto, Perú. En el punto A tenemos a la Tropidora tortiana, en el punto B tenemos a la Scioliella vela, en el punto C al Diris carinatus, en el D tenemos a la Trionia rutali, en la E tenemos al Longosoma fugiciforme, en la F tenemos a la Diris tricanaris, en la G tenemos a la Feliconcha feliconcha, en la H tenemos a la Onobops minipsimus, en el I tenemos el Adiris clongatus, en la J y K tenemos el Toxocoma tortum, en la L y la M tenemos la Toxosoma bortum, en la N y la O tenemos a la Sciolella bicifaunata, en la P y la Q tenemos a la Sciolella umblicata. Pues estas fueron encontradas algunas en Perú, otras en Colombia. También tenemos los indicadores marinos del Mioceno medio al temprano tardío. Esta figura pues ilustra la diversidad morfológica de los ostrácodos
Cypredis en las formaciones de Pevas y Solimoes con especímenes de varias localidades. En el grupo ornamentado de Cypredis, de la A a la B, tenemos los Cypredis longispina, que fueron encontrados en Mora de Nova, Río Jura, Amazonas y Brasil. En el CD tenemos el Cypredis pevacea, de la misma localidad. En la E y la F tenemos Cypredis graciosa, de la misma localidad. En la J, en la G y H tenemos el Cypredis lacriminata, de la misma localidad. En la I y la J tenemos el Sulcosinomatides, que es ancestro, que se fue encontrado en Santa Lucía, en Loreto, Perú. En el grupo liso de Cypredis, KL, tenemos el Cypredis amazónica, que fue encontrado en el Amazonas. En la MN tenemos al Cypredis machadoi, encontrado en el Amazonas y Brasil. En la O y la P tenemos el Cypredis olevenkai, encontrado en la misma localidad. Y en la QR tenemos el Cypredis aulacus, que fue encontrado en Amazonas, Brasil. Todo esto es a una escala de 100 micrómetros. En esta figura hablaremos de la fauna fluvial, lacustre y fluvial del Mioceno tardío y el Mioceno temprano tardío. Pues esta figura nos presenta otros grupos de invertebrados de la formación de Pevas. La A y la B nos representa los balanos no identificados, nivel F49, encontrados en Buenos Aires, Amazonas y Colombia. En la C y la D nos representa las garras de decápodos no identificadas, nivel F417, de Pevas en Loreto, Perú. En la E y la G nos representa los tubos de serpúlidos no identificados, de F494, encontrados en San Miguel de Cochiquinas, en Loreto, Perú. Y por último, en la G tenemos el F73, que fue encontrado en Puerto Almendras, Loreto, Perú. Pues esta información es adicionada sobre localidades en Westling 2006. Por último tenemos la figura que se muestra a continuación, los moluscos de agua salobre y de agua dulce de la formación de Pevas. Como punto A se tiene al Macoma sp, encontrado en Buenos Aires, Amazonas y Colombia. En el punto B tenemos al Nasarius reductus, encontrado pues en la misma localidad. De punto C tenemos al Melongena woodwardi, encontrado pues en Nuevo Horizonte, Loreto, Perú. En el punto D tenemos al Odostomia cutigensis, encontrado en la misma localidad. En el punto D tenemos al Lolaca amazonica, encontrado en Loreto, Perú, en la localidad de Porvenir. En la F tenemos el Diplodon indianensis, encontrado en Mazán, Loreto, Perú. En la G tenemos la Eupera sp, barredero de Omagua, encontrado en Loreto, Perú. En el H tenemos al Tropicorbis sp, encontrado en la misma localidad. En la I tenemos al Gundlachia radiata, encontrado en la misma localidad. En la J tenemos al Cepardiconcha hipereutifera, encontrado en Indiana, Loreto, Perú. Y por último tenemos a Ailocastoma brownie, encontrado en Porvenir, Loreto, Perú. Para terminar y concluir con el capítulo 18, tenemos que las faunas fluviales siempre están presentes en la Amazonía baja. También que en el Mioceno temprano y medio, los moluscos y ostrácodos se diversificaron en un sistema lacustre. Pues esta diversificación no contribuyó a la fauna fluvial actual, ya que hay indicios que pues hay influencia marina parcial, más no hay una influencia marina completa. Esto quiere decir que, digamos, hay trazas de origen de fauna marina, pero pues no hay como un origen completo de esta. O sea, su adaptación fue al agua salada.
También que la fauna actual de moluscos es pobre en especies y que está dominada por familias dulceacuícolas tropicales. Por último, que la fauna de ostrácodos actual es poco documentada, a diferencia de los decápodos, que son muy diversos. Aquí, en esta diapositiva, pues podemos ver, estos son algunos decápodos presentes en la Amazonía, generalmente pues conocidos como estos langostinos pequeños y algunos cangrejos. A continuación, escucharemos a nuestro compañero Jonier concluyendo eh, esta parte del libro de Karina Horn. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johnny Alexander Martínez y hoy les vamos a hablar acerca del origen de la Amazonía moderna, implicaciones del riesgo palinológico y paleobotánico. En este capítulo, pues revisaremos básicamente todas las principales características de los registros palinológicos y paleobotánicos del Neógeno en la Amazonía. Los datos indican, puesto que la selva amazónica era un producto o más de historia geológica dinámica que se remonta a los aproximadamente a 25 millones de años, en lugar a los últimos cientos de miles de años, como se cree. Como datos, pues tenemos que en Sudamérica alberga una vegetación forestal altamente diversificada, pues sin embargo no está claro a cuándo se llegó a esta conclusión ni pues cómo se produjo. Esta alta diversidad pues plantea una pregunta y es si el equilibrio positivo entre especiación y extinción que acumuló especies durante largos periodos de tiempos de altas tasas de oxigenación en periodos cortos o de ambos. En las floras del Cretácico medio, pues aunque son poco estudiadas, son dominadas por taxones no angiospermados. Para el Paleoceno, el polen y los fósiles macrobotánicos sugieren que la composición filogenética básica y la filosofía floral de las selvas tropicales neotropicales ya estaban presentes en ese entonces. Bueno, continuando con este tema tan interesante, podemos evidenciar una gráfica en la cual nos muestra los diferentes como pozos y su ubicación que se analizaron respecto a la palinomorfía clave encontrada en la formación del Alter do Chao en Brasil y en el periodo del Cretácico, en donde si nos fijamos en la figura A, se habla de que son unos trilobites africaensis, la B, Galeocornia caucea y la C, Elaterophytes africaensis. También pues es clave mencionar que todo este capítulo nos menciona o es relatado en base al polen y las esporas, pues característicos del altiplano tardío albino. Para continuar con este tema tan relevante e importante en la historia de la Amazonía, hablaremos acerca de las zonaciones paleoestratigráficas más importantes para los trópicos de Sudamérica, en donde pues se tiene en cuenta, según un estudio modificado de ley del 2006, algunos de los taxones claves utilizados pues en las zonaciones. Y esto lo que es el periodo del Mioceno y el Plioceno, en donde pues el Mioceno prácticamente se estudió todo lo que fue el Mioceno temprano, medio y tardío, y una parte del Plioceno temprano. Entonces, dentro de estos marcadores bioestratigráficos podemos encontrar los alnipolinites verus, el pachydermites diezerzi y los retitricolpites simples, pues estas son algunas de las como decirte, las especies que podemos encontrar dentro de la gráfica y que pues pudieron hallar algunos investigadores a lo largo de los años. A continuación, encontramos de manera resumida las diferentes especies palinomorfas descritas para el Neógeno de la Amazonia y sus afinidades naturales. Dentro de nuestra tabla hay cuatro columnas en donde la primera nos especifica el nombre del polen o las esporas de la Amazonía en este periodo de tiempo. Luego encontramos la afinidad taxonómica, que en algunas especies se puede observar, pero en otras no. Lo mismo pasa con ecología, con su ecología y el autor, que pues valga como decir, es muy importante puesto que esta persona fue la que nos ayudó a proporcionar dicha información y poderla encontrar hoy en la literatura. Dentro de las especies que podemos mencionar, o algunas de ellas, puesto que son bastantes, encontramos las bacutrileces
los Bombacacidae bambupalki, los Clavatriletes, los Pisciladiporites minimus, los Psilamocolpites nanus. Y bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes que nos pueden ayudar a ilustrar de lo que fueron algún día dichas especies en cuanto pues a su morfología. Encontramos los bacutriletes, los bombacacidaes, los clavatriletes, los silapodiporites, los silamonocolpites. Esto pues nos ayuda a mejorar o a tener en cuenta cómo fue la variación o la evolución que tuvieron dichas esporas y polen a lo largo del tiempo en este periodo. Bueno, y para ampliar un poco más esto en cuanto a las especies que se pudieron encontrar dentro de pues el Amazonas, en el Neógeno, encontramos los que son algas, organismos marinos y algunas diferentes especies como lo son Rhoiphates ganensis, los Reritricolporites milnei, los Pediastrum, el Dinorph aguileate sites, el Letterate pollen, que pues esto básicamente ahí nos menciona que se encontró en el Cretácico y los Reritricolphites. Más adelante pues les mostraré algunas de las imágenes que podemos observar detalladamente. Y bueno, aquí encontramos algunas de las imágenes que les mencionaba anteriormente. Encontramos el Pediastrum, que es una especie de alga que se caracteriza pues por su color verde, como lo podemos observar. El Rhiodoporites guanensis, el Retricolporites milnei, el el Retritricolpites, el Erei pollen. Y esto se hace pues con el objetivo de poder ayudar a tener una visión de cómo eran anteriormente estas especies y poder mejorar nuestro conocimiento acerca de su morfología y sus cambios a través del tiempo y pues básicamente su evolución. Y bueno, como conclusión, encontramos una frase muy interesante citada en nuestro libro, la cual se traduce como los fósiles de plantas como herramienta para entender el potencial y reconstruir nuestra selva amazónica. Esto pues, puesto que es muy útil comprender nuestra evolución, la biodiversidad pasada y así poder corresponder o responder al cambio climático en el futuro. Así pues hemos concluido y hemos llegado al final de nuestra transmisión en el coloquio de Ingeniería Ambiental. Queremos agradecerles por su atención prestada y por su interés en nuestro trabajo. Espero que les haya quedado claro el tema de lo anteriormente expuesto y que haya sido de utilidad para su aprendizaje. Agradecemos técnicamente por su participación y el tiempo que nos han dedicado. Hasta la próxima.